en la literatura, esta percepción de que si eres crítico con un gobierno de izquierda, estás siendo totalmente traidor con la causa revolucionaria, con la, ¿cómo se llama esto? Con la internacional comunista, como, por exagerar un poco. O lo que digo, si eres crítico de la izquierda, eres de derecha. Exactamente. Eso es una lectura maniquea de la realidad. Eso ocurre. Pasaba mucho con Chávez en vida. Yo estudiaba una maestría en Madrid en esa oportunidad en estudios latinoamericanos y era muy difícil ser crítico con Chávez. Cualquier comentario que tú hacías inmediatamente pasabas a ser visto como el tipo de derecha, ultraconservador. Alguna vez se me ocurrió decir que yo había estudiado en la Universidad Católica y fue así como, no, por supuesto, es que sí, era una cosa así, no se entiende, esa cosa... sí, pero nuestra Universidad Católica y nuestra formación católica es muy... no tiene el rigor que tiene la religión en España, es muy laxa, es muy una cosa así que efectivamente tú estás bautizado, hiciste la primera comunión, pero más allá de la cuestión religiosa no tiene la fuerza que tiene en la sociedad española. Retomando la pregunta inicial que hacías, Luz Marina, a mí en el año 2013, una editorial en Madrid, en Barcelona, perdón, querían ver un manuscrito, o sea, yo les mandé un correo, tengo un manuscrito, sí, vamos a verlo, y la primera pregunta, yo preparé como mi sinopsis, cómo quería vender la idea, y la primera pregunta que me hicieron fue, ¿hablas de Chávez? La novela habla de Chávez, y yo, no, bueno, lo nombro, pero no, solo nos interesa Chávez, y me dijeron estas palabras, Chávez puso a Venezuela en el mapa. Entonces lo que nos interesa son historias que hablen de ese asunto. Y actualmente en el campo editorial también creo que hay un interés por Venezuela, por tratar de entender. Cuando converso con españoles que tienen curiosidad real por entender por Venezuela, por estas noticias tan estrambóticas y que parecen increíbles, muchos de ellos te dicen, pero es que yo quiero entender qué es eso. ¿Cómo es eso por qué no hay luz? Como me dijo un taxista una vez, pero ¿cómo que se fue la luz? ¿A dónde se fue? ¿Cómo se va? Porque también el lenguaje les llama la atención. Y sí, creo que el tema venezolano está allí. No en vano se acaba de publicar una novela de Karina Sáenz Porbo, la hija de la española, con mucho ruido editorial, ha llamado bastante la atención. Y las editoriales te preguntan, te dicen, oye, cuenten su historia. Hay un interés allí por ese tema. ¿Cómo contar a Colombia para el exterior? Sobre todo con todos los estigmas que... Claro. Bueno, frente a eso también tengo varias consideraciones. Una, sobre el tema político que se estuvo tocando en los últimos momentos. Digamos que a mí la política me da un poco de pereza, aunque digamos que me puedo interesar por ese tinglado. ¿Sí? Es un tinglado que también muestra al ser humano, muestra lo peor del ser humano con mucha frecuencia. La gente cree que todo el que tenga una posición medio democrática es de izquierda. Si tú insistes en esa posición democrática, ya no te ves como de izquierda, sino como guerrillero. Y si la repites al día siguiente, eres un mamerto malparido. Y si la repites por cuarta vez, ya no falta el que te quiere francamente eliminar. ¿Ya? Somos países crispados que hemos satanizado las expresiones de la política. La derecha es una expresión legítima de la política. El caballero es de derecha y todas las cosas ideológicas que dice son de derecha, perfecto, hable. Usted tiene derecho a hable, exprese su idea. Cabe, y tenemos que caber todo. El otro señor es de izquierda, que hable. Pero aquí el que es de izquierda es un mamerto hijueputa, el que es de derecha es un asesino hijueputa, y hemos llegado a una sin salida histórica, porque estamos en una sin salida histórica. Estamos en una sin salida histórica, tenemos un país donde hay dos bandos más o menos proporcionales en el número de partidarios, y no hemos logrado que esos dos países se pongan de acuerdo para ver cuál sería la hoja de ruta que tendríamos de cara hacia el futuro, porque aquí tenemos un país que por la mañana hace una raya y por la noche la borra. Somos un país en obra negra. Somos el país del eterno mito de Sísifo, ¿no? Cada vez que vamos saliendo a flote con la piedra sobre la espalda, la piedra nos aplasta y nos devuelve más abajo de donde estábamos antes. ¿Ya? Yo veo
yo veo a Colombia como un país que ha aprendido a convivir con sus problemas como un enfermo al que le dicen que tiene una dolencia. Y entonces dice, puta, una dolencia, terrible, terrible no ser saludable. Pero bueno, me voy a comprar la pastillita que me dijeron. Y va y se la compra. Al otro día le duele menos, entonces ya se acostumbra. Se mete la pastillita, después le duele otra cosa, y ahí vamos, de remiendo en remiendo, acostumbrándonos a nuestros lastres históricos. Yo digo que Venezuela es un país perro y Colombia es un país gato. Porque cuando uno llega a una casa donde hay un perro, el perro gruñe. ¡Oh! Entonces uno va a Venezuela y hay ladridos por todas partes indicándonos que ahí hay un problema. Y Colombia es un país gato. El gato cae y mete el excremento bajo la alfombra y aquí no ha pasado nada. Llevamos tanto tiempo con estos problemas que nos hemos acostumbrado a ellos, ¿no? Y somos expertos en hacernos los huevones, somos expertos en esa vaina. Como no nos gusta resolver el problema, nos gusta aplazarlo, nos encanta aplazarlo. Y que vaya aplazándose y aplazándose, y ahí está el problema histórico, el problema de la repartición de la tierra, el problema de... Un problema grave que hemos tenido en Colombia es que nunca hemos sabido hacer dialogar a los muchos países que nos habitan, porque no somos un país monolítico, somos un país de países. Entonces tenemos un país donde tú me estás oyendo hablar, soy costeño, pero oyes hablar un bogotano y habla distinto, y oyes hablar un paisa y habla diferente, y oyes hablar a una persona de los llanos orientales, y nos llevas a donde esté alguien que no esté familiarizado acústicamente con nuestros acentos, y va a pensar que somos de 5 países distintos, somos del mismo país, y no hemos aprendido a ver eso como una riqueza. La diversidad es riqueza. Aquí siempre nos vemos con desconfianza, ¿no? Somos el país de la eterna desconfianza. Mira, cuando uno va a viajar y va a entrar a la sala VIP de Avianca, hay una guardiana con uniforme 1,5 metros afuera de la puerta y te pide la cédula. ¿Para dónde va? Para la sala VIP. Para la sala VIP. Permítame su tiquete y su cédula. Uno le da el tiquete y la cédula. Llega a la puerta. O sea, ya llega a la puerta de la sala VIP 1,5 metros, después hágame el favor. Hay otra persona que te pide los mismos documentos. O sea, somos un país que desconfía de sí mismo, un país que le pone trabas a todo, un país donde la voz de la gente excluida no cuenta sino el día que se muere, como lo dije en la crónica esa, ¿no? ¿Cómo contar eso? Bueno, menudo lío. Ese es un problema. Contarlo de acuerdo con lo que tú quieras contar. Hace 6 años estaba con amigos españoles en un restaurante en Madrid. Yo veía que los españoles hablaban de crisis, pero era la 1 de la mañana y todos los restaurantes estaban llenos. Yo les digo, marica, ustedes deshonran la palabra crisis. O sea, ustedes deshonran la palabra crisis. Si tú quieres que hablemos de crisis, marica, viaja conmigo a Colombia y te llevo y te pongo a pasear. ¿Cómo vas a caer en crisis un país donde sales a las 4 de la mañana por una calle como peatón hablando por teléfono y nadie te atraca? Marica, ¿cómo me vas a decir? Si te respetan la vida, ¿qué más que eso? ¿Qué más que eso? Es un indicador de calidad de vida. Que tiene una mala situación económica, es diferente. Nosotros en Colombia, estoy escribiendo un libro sobre el origen del narcotráfico en Colombia, que se presentó en los años 70 con la marihuana, la bonanza marimbera. Y entonces he llegado a un momento en que me ha tocado hablar un poco de cómo ha sido la relación histórica de los colombianos con el dinero. Y entonces yo veo el mapa. Perdón, el escudo colombiano, el escudo de Colombia. Tiene un cuerno dorado que deporta monedas de oro. Y me pongo a ver los escudos de los grandes países del mundo y ninguno tiene plata. El escudo alemán no tiene plata. El escudo griego no tiene plata. El único puta escudo que mete la plata es de Colombia, porque hay una lujuria del dinero. Entonces parece que los padres de la patria nos hubieran señalado desde el principio el camino de la codicia, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo creo que hay que contar los países con las herramientas de la poesía, con las herramientas del humor, a veces cabe el humor negro, porque yo creo que estamos tan jodidos que ¿para qué no nos reímos?
Como decía mi abuela, amigo, por plata no se preocupe, que plata es lo que no hay. Bueno, entonces, estamos tan jodidos que no nos queda sino el humor negro, ¿no? Yo creo. Bueno, una última pregunta antes de darle la palabra al público. Venezolanos, ¿cómo ven a Colombia? Y colombianos, ¿cómo ve a Venezuela? Bueno, yo creo que nosotros cuando tú hablas del país perro y el país gato, pensé que era que iba a decir que nos tratamos como perros y gatos. No, no. Pero yo creo que, bueno, es una relación natural de vecindad histórica, geográfica, el determinismo geográfico ha asignado nuestra relación y a veces ha sido una relación más fluida, a veces ha sido una relación más encrespada, también de acuerdo a los presidentes que ocupen la silla en ese momento, ¿no? A sus humores, a sus temperamentos y a sus intereses, pues, ¿no? Pero yo creo que en lo que toca al venezolano a pie y al colombiano a pie, siempre ha habido una empatía natural, porque lo que tú hablas de los distintos países que hay en Colombia, igualitos en Venezuela. Un margariteño habla muy distinto a alguien de los Andes, de la cordillera andina, o a alguien de Caracas, o de Maracaibo. El margariteño habla a 300 kilómetros por hora, y uno siempre quisiera que tuviera subtítulos para entenderlo, ¿no? Y es de tu mismo país, ¿no? Y se comen cosas distintas en cada región, y igualito pasa aquí en Colombia. Hemos tenido una disputa histórica a propósito de quién es la arepa, el patrimonio de la arepa, si los colombianos dicen que es de aquí, los venezolanos decimos que es de allá, pero incluso eso yo lo veo con mucho humor. A mí me parece que otra cosa que nos está interrelacionando de una manera muy intensa ahorita, bueno, es lo que nos está pasando a nosotros, porque ustedes, que eran los errantes de antes, ahora les toca ser los anfitriones, que era lo que nosotros sabíamos hacer, porque teníamos ya una tradición larga, no solamente abriéndole la puerta a los colombianos, a los desplazados, a los que huían sí, exacto, de español, de portugueses, italianos, todos los que huyeron de las dictaduras del sur, chilenos, argentinos, uruguayos, se calaron en Venezuela. Entonces, ahorita hay ese otro, aparte de los muchos temas comunes que siempre hemos tenido, está ese otro tema común, que es el tema de la diáspora, ¿no? Lo que pasa es que la nuestra es compulsiva, es salvaje, digamos, ayer estábamos reunidos con una gente de la revista Semana que está haciendo un estudio migratorio de lo que está ocurriendo en la frontera, y nos están dando la cifra de que en promedio 19.000 venezolanos están cruzando diariamente la frontera hacia Colombia, y eso no es una cifra, es una cifra escandalosa, estridente, ¿no? Y eso nos obliga a acercarnos más, a comprendernos y a tolerarnos más, porque obviamente es como que tú hubieras dicho, bueno, mira, yo voy a hacer una fiesta en mi casa, tráete, si quieres te traes un amigo, pero si vienes con 30 amigos, vas a empezar a ver a tu amigo como con extrañeza y con rencor, y eso no se hace, eso no son buenas maneras, y obviamente lo que está ocurriendo parece una invasión, ¿no? Realmente es una estampida, no es que uno quiera invadir Colombia, uno está huyendo estás huyendo de tu casa, que es una frase que suena rarísima, pero estás huyendo de tu casa. Hemos tenido también una relación, a mí creo que es la relación que más me gusta entre Colombia y Venezuela, particularmente porque es la vida que uno ha tenido, que es la relación a través de los libros. Es decir, yo he leído muchísima poesía colombiana, me parece que tiene unos poetas extraordinarios, unos novelistas también excelentes. La crónica que se hace también, desde que me empecé a interesar en la crónica, que por cierto, de esa antología de Darío Jaramillo Agudelo, lo mejor que tiene es el prólogo de él. O sea, porque hace toda una semblanza sobre lo que es ahorita, de hecho, él dice que la mejor literatura que se está haciendo en Latinoamérica es a través de la crónica, y yo suscribo eso. Así que hay una cantidad de zonas comunes, y yo creo que tenemos más razones para el abrazo que para la cachetada, ¿no?
y nos toca. Además es un tema incluso de supervivencia geográfica, porque cuando el río está crecido aquí, allá supimos recibirlos, y ahorita que el río está crecido allá, en buena medida ahorita nosotros tenemos muchísimo que agradecerle a Colombia, pero muchísimo. Ha sido conmovedor toda la posición tan firme, tan contundente que ha tenido Colombia. Obviamente han habido brotes xenofóbicos, es lógico, es natural, porque como decía, estamos hablando de palabras como invasión, oleadas, estampidas, que son palabras enormes, ¿no? Palabras donde cabe mucha gente. Entonces, bueno, eso causa mucho escozor, ¿no? Y no todo el mundo tiene las herramientas para procesarlo como se debe. Pero creo que estamos destinados a querernos, básicamente. Sí, yo quisiera decir algo. Hola. Cuando yo era adolescente, leí un libro de entrevistas a García Márquez. El libro se llama García Márquez habla de García Márquez. Lo editó Mantilla Editores, un libro de pasta dura, de color negro, con letras blancas en la tapa, ¿no? Un libro estupendo. Yo me puse a leer todas esas entrevistas que daba Gabo ahí. Había una donde él celebraba una frase de un intelectual venezolano, Miguel Otero Silva. Y la frase de Otero Silva que Gabo celebraba en esa entrevista es la siguiente: Colombia y Venezuela fueron países mal partidos, porque con lo que es el Caribe de Colombia y con lo que es el Caribe de Venezuela se hubiera podido hacer un solo país Caribe. Y lo mismo para la parte andina de ambos países. Yo recuerdo que yo celebraba eso también cuando lo leí, pero con los años uno va cambiando de idea o evolucionando, y a mí me parece que eso no es una frase digna de celebración, porque propone la idea de que solamente somos un país viable si nos parecemos. O sea, si usted quiere que hagamos un país viable, seamos todos Caribe, o si no, seamos todos andinos. No, porque entonces no existiría Francia, no existiría ninguno de los países donde hay montaña y donde hay mar. El problema no es que tengamos montaña y mar, el problema es que tenemos unos dirigentes de mierda que no saben cómo hacer que la montaña y el mar quepan en el mismo territorio y que los habitantes conversen de manera civilizada, sin agredirse. Ese es el verdadero problema. Mi primer acercamiento a Colombia, más allá de las personas, había muchos inmigrantes colombianos en los años 80 y 90 en Venezuela. En mi casa se empezó a coleccionar la biblioteca Ayacucho y el tomo 4 de José Eustacio Rivera, La Vorágine. Rescato la idea de Leonardo de que hay un interés lector, una biblioteca, una librería de autores colombianos con los que fui simpatizando de una manera muy espontánea, que no me pasaba con los autores de mi país en ese momento. En la biblioteca de Ayacucho estaba Germán Arciniegas, estaba Baldomero Sanicano, estaba José Eustacio Rivera, García Márquez, por supuesto, pero García Márquez tenía una cosa como mucho más escolar, lo veías en la escuela, era algo sobrehumano. Y sin embargo, novelas como Del amor de otros demonios a mí particularmente me gustaron mucho, me marcaron mucho. Ya en los años 90, cuando estudio letras, cuando quiero dedicarme a estos asuntos, mi empatía con la literatura colombiana era creciente, muy admirativa. Tengo autores como Laura Restrepo, Fernando Vallejo, Mario Mendoza, Jorge Franco, Santiago Gamboa, para mí fueron escuela. O sea, me gustaban muchísimo, los leía con gran pasión. Ahora por otros asuntos y por diligencias de la vida adulta en el exilio he perdido el tiempo, no me permite hacer ese seguimiento a la literatura colombiana con tanto interés, pero siempre ha habido un inmenso respeto, una gratitud y una admiración a todo lo que son las letras de Colombia. Bueno, si el público quiere hacer alguna pregunta, bienvenido. Muchas gracias. Yo quería hacer dos preguntas o una afirmación o algo, un agradecimiento y una pregunta. Digamos como el agradecimiento a los buenos cronistas, porque es muy importante cómo nos narramos, cómo nos vemos, porque muchas veces uno lo que encuentra son caricaturas de lo que es el ser humano y en caricaturas, pues, no sé,
nos incomunicamos, como sean los personajes o difíciles, conflictivos, o sean de otra manera más suave, que uno podría decir entre comillas buenos. Eso es lo importante, digo, en esto. Y en esa dimensión de cómo nos vemos como seres humanos, entiendo algo que decía Alberto Salcedo, que decía, bueno, se narran las masacres para que no se vuelvan a repetir. Se habla de esos personajes que han creado de pronto una situación de tragedia para que no lo volvamos a repetir. Pero yo no entiendo mucho por qué en la literatura de ficción se narran unos personajes que uno no entiende ese exceso de maldad. O sea, ¿por qué se crean esos personajes? ¿Cuál es la utilidad de crear esos personajes? Digamos, en esa dimensión que decía, ¿no? Se narra para que no lo volvamos a repetir, estamos conociendo algo, pero los que se crean a través de la ficción, absolutamente desmesurados, ¿para qué se crean? ¿Cuál es la, digamos, el aporte literario, por decirlo de alguna manera, a esos personajes? Gracias. Hace unos meses hubo una polémica porque en algunas universidades norteamericanas, me parece, se prohibió Lolita de Nabokov. Ante todo el tema del Me Too y tal, se identificaron una serie de textos que se consideraban justamente innecesarios, políticamente correctos, muy agresivos, muy violentos, y Lolita estaba en esa lista, con estos argumentos, que esto que aporta. Y Mario Vargas Llosa escribió una columna en El País donde defendía la utilidad del mal en la ficción para, justamente, como parte de la responsabilidad y de la eticidad del artista, tener referentes del mal en la ficción te ayudan. A eso que decía Alberto, de que muchas veces la literatura te da un espectro de la vida humana, de la experiencia humana, que no los ves en el texto riguroso, en el texto periodístico. Meterte con el mal, explorar el mal desde la ficción, yo sí creo, coincido con esa apreciación de Vargas Llosa, de que te ayuda a fortalecer tu eticidad, tu posición moral ante la vida. Es una impresión personal, no sé si quieras agregar. Sí, me parece que a la literatura de ficción hay que pedirle bondad. Precisamente el ser humano tiene unas complejidades, ¿no? Unas zonas oscuras, difíciles, y desde la ficción, al mostrar eso, yo creo que contribuyes a que, sin el ánimo de ser mesiánico, contribuye a que entendamos mejor a los seres humanos, ¿no? O sea, el ser humano, ese villano que de pronto te hace preguntar para qué, hay que conocerlo, porque la sociedad está llena de ellos, aunque no lo crean, ¿no? O sea, la sociedad está llena de gente perversa, ¿sí? Hay un escritor que tenía un humor negro que yo amo, Saki, ¿sí? El rumano, y él tiene unos cuentos increíbles. Por ejemplo, este es un cuento de una niña que tiene la medalla al mérito, a la virtud, a la inteligencia. Desde muy chiquita ha sido una lumbrera por donde pasa. El papá y la mamá viven orgullosos de ella, en el colegio no recibe sino laureles, por todos lados no va encontrando sino el eco de su buena estrella. Y un día decide ponerse todas esas medallas para pasear por el bosque, y claro, las medallas empezaron a hacer sonido al chocar la una con el otro, y llegó el lobo y se la comió. De alguna manera, digo, si eres muy bueno y estás lleno de medallas, te puede comer el lobo, y es bueno que los escritores de ficción se metan ahí y cuenten eso también, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que a la literatura de ficción no hay que pedirle sino que tenga calidad estética, que esté bien hecha. Y ya la moral la pone uno. Como cuando entrevistaban a Maradona por allá en los 90 y le decían, ¿a usted no le da pena haber sido un mal ejemplo para los niños? Y él dijo, no, mal ejemplo tú, que eres un mal padre. Yo solo jugaba fútbol. Y cuando me metía mi cocaína, me la metía yo solo. Yo no te estaba
Si tú dejaste que tu hijo viniera a meter conmigo, un problema tuyo. Digo, esa es una respuesta a la maradoniana, ¿no? Digamos. Pero el mal hay que contarlo. Mira, hay un libro que yo recomiendo de acá de Colombia, se llama Verdugo de Verdugos. Fue escrito por un tipo de las comunas de Medellín que estuvo en una banda de paramilitares. Y entonces este es el libro de esa historia, pero contada del lado del verdugo. Lo publicó Editorial Planeta. A mí me parece que yo aprendo mucho cuando leo eso, ¿sabes? Aprendo mucho sobre la dinámica de los paramilitares, sobre las ideas que tenían, sobre incluso los métodos crueles que utilizaban. Yo no siento que aprender eso me haga daño o me moleste la moral. Pueda que me irrite y que me dé tristeza, pero me siento bien conociendo cosas que tienen que ver con mi país, que son de mi país. Brevemente, por ejemplo, eliminar Lolita de los pensos de estudios no va a suprimir la pederastia. Pero puede que el hecho de que Lolita esté ahí y Lolita sea leída por distintas personas, oye, mira lo que le pasó a esta chica y por qué le pasó, mira cómo actuó la madre, qué pasa acá. O sea, empiezas a hacer, la historia te empieza a hacer una serie de preguntas que para tu vida cotidiana, para el orden, te pueden ayudar, sugerir posiciones. Brevísimo, dos frases. Buena parte de la literatura universal está sostenida entre la dialéctica entre el mal y el bien, básicamente. Y si te parece que a veces algunos personajes muy exagerados, bueno, Adolfo Hitler y Stalin son una exageración histórica, pero te revela a dónde puede llegar la condición humana. Hay personajes ahorita en el catálogo del chavismo que son para cualquier narrador de ficción, inverosímiles, una hipérbole, un exceso, son gente de carne y hueso, absolutamente envilecidos. Entonces, como dijo Alberto, el mal hay que contarlo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mi pregunta va referente a la xenofobia. Vemos que la xenofobia es como una representación que se da, digamos, a lo desconocido, el miedo a lo desconocido, a lo distinto. Y vemos casos de xenofobia por la llegada de venezolanos en Ecuador, en Colombia, en muchos países. Entonces yo vi que el doctor Padrón tocó el tema y me gustaría saber cuál es su perspectiva sobre la xenofobia y cómo afecta las relaciones entre Colombia y Venezuela como países hermanos. Bueno, lo que pasa es que la xenofobia siempre ocurre cuando hay estos procesos migratorios que no solamente ocurren en Latinoamérica, ¿no? Que están ocurriendo además actualmente en Europa de una manera tremenda. La cantidad de gente que llega por mar a las costas de España, toda la gente que está huyendo de Siria, llegan a lugares que efectivamente generan brotes xenofóbicos automáticamente. Ese es ahorita un problema para el planeta está muy movido por todos lados, ¿no? Y es un problema que nos reta a los seres humanos y a los líderes de los gobiernos, ¿no? De los países. Yo siento, por ejemplo, que muchas veces el periodismo se nutre de eso que uno llama el amarillismo, subraya, hace énfasis en, por ejemplo, el venezolano que le robó una cartera a una bogotana en cualquier lugar del norte de la ciudad y le dio 3 golpes y la hirió, etcétera, etcétera. Pero no hablan de repente de los venezolanos que vinieron por aquí en las primeras oleadas migratorias de PDVSA, que han ayudado muchísimo a la industria petrolera colombiana con su experticia a perfeccionar lo que es aquí toda la exploración petrolera, ni cómo incluso venezolanos que pertenecen a la esfera cultural se han compenetrado con los colombianos. Eso está pasando en todos lados. Por ejemplo, en Miami, que yo hablaba ahorita, tengo ahorita 2 años viviendo ininterrumpidamente allí, lo estoy viendo allí. Mucha gente nos ha dicho, gente que vive allí toda la vida, nos la agradecen a los venezolanos que hemos elevado el nivel del teatro que se está haciendo, por ejemplo,
porque allí se ha ido mucha gente del mundo del espectáculo, o mucho músico. Y el nivel de la música se está haciendo ahorita en Miami, se ha enriquecido también por la movida migratoria, pero te aseguro que siempre se va a focalizar la atención en el venezolano que estaba haciendo Uber y de repente estaba, no sé, atropelló y se llevó por el medio a 3 personas y las mató y dice, bueno, mira, vienen los venezolanos a hacer esto aquí en Miami, a hacer esto aquí en Perú. En Perú leí en estos días que había uno que había violado a una mujer, entonces querían linchar a todos los venezolanos que estaban en esa ciudad, y una cosa espantosa. Quemaron sus colchones, gente que lo que tenía era lo opuesto, ¿no? Entonces hay una cosa que tiende a ser una mirada reduccionista, simplista de lo que es la migración, a veces mal alimentada, insisto, por cierto periodismo, bueno, cercano al amarillismo, ¿no? Entonces se trata de ecualizar bien lo que significa eso. Ojo, también la migración ha sido tan masiva que también los criminales se han ido. O sea, muchos criminales también se han ido. De hecho, en estos días se estaba leyendo unos índices de seguridad en Caracas. Han disminuido los secuestros porque hay muchos secuestradores que dijeron, bueno, así no se puede trabajar, aquí no hay a quien secuestrar, aquí esta gente ya no tiene carros, los carros ya no tienen repuesto, entonces no los sacan, los tienen en su casa. Así no se puede vivir. Y se van a otras ciudades que tienen un nivel mayor de prosperidad a seguir con su oficio. Entonces, digamos, es una mirada muchísimo más compleja que hay que tener a propósito del tema de la xenofobia. Y uno le pediría en ese sentido a la sociedad misma y al periodismo de cada región que tuviera una mirada un poco más objetiva, ¿no?, sobre el tema. Una más. Terminamos. ¿Sí? Puedes hablar. Falta el micrófono. A ver. Pasamos. Micrófono. Yo tengo una pregunta, y era que hubo un momento en el que se mencionaba cómo, digamos, la gente sobrenarraba. Entonces decían, como no, subió la leche, y entonces empezaban a contar toda la historia de cómo se reunieron y cuándo fueron a decirlo, y que entonces se decía que había cosas que eran dignas de narrar y otras que no. Pero posteriormente se mencionó como había momentos en los que también se quedaban cortos porque nada más decían como, no, subió el tomate. Entonces, ¿cómo se puede encontrar ese balance entre lo que se mencionaba que era decir cosas que parecían irrelevantes y luego lo que se decía de que se quedaban cortos y que cuando se quedaban cortos entonces se hacía difícil mostrar lo que era la realidad? Quería preguntar.